Vendrán, ahora sí voy a empezar a grabar, voy a compartir la presentación. Vamos a empezar a ver los puntos acerca de la tribulación, la gran tribulación. A raíz de que vienen, veremos ellos, bueno, los temas ahorita los vamos a ir viendo, ¿no? Pero quiero que vayan inicialmente a Isaías 61, 1, 2. Dice una palabra que cada vez que yo la leo, verdaderamente, eso sí es de terror. En Isaías, acompáñenme a Isaías 61, 1, 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad. Recordarán que en las 70 semanas de Daniel vimos que hay un paréntesis entre la semana que y la semana que. ¿Quién me dice? ¿Entre qué semana y qué semana hay un paréntesis? Hasta ahorita, ¿qué semana se ha cumplido? Hasta ahorita se ha cumplido la semana 69. Hay un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Y dice aquí, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Estamos en ese tiempo nosotros, en el tiempo de la proclamación de la buena voluntad. ¿Cuál es esa buena voluntad? El hecho de que Dios ha entregado la oportunidad al hombre de entrar en una eternidad con él y no una eternidad en condenación. Este es el tiempo del año de la buena voluntad. Y dice, y el día de venganza del Dios nuestro, es el día de venganza del Dios nuestro, está por suceder. Ese no ha sucedido. Ese está por suceder a partir de que inicie la tribulación. Al iniciar el periodo de la tribulación, abierto el primer sello, recordarán que la clase anterior les hablaba yo acerca de cómo se acerca la figura de Jesús, que es el Cordero, y que todos en ese momento, y que Juan estaba llorando porque nadie era digno de poder abrir el libro, si recuerdan, y que Juan lloraba y que se acercó un hombre y le dijo, no te preocupes. Ese hombre que se acercó, ¿de qué figura era? ¿A qué figura hacía? ¿Recordarán? A la iglesia, porque decía que era un ¿qué? Un anciano. Y recuerden que los ancianos ahí mostrados en la Biblia, los 24 ancianos son figuras de la iglesia. Y entonces se acerca el anciano con Juan y le dice, no llores, porque ahí viene el Cordero, el único que es digno de poder abrir el libro con los sellos. Y entonces ahí entra la figura de Jesús en el cielo. El tiempo del año de la buena voluntad es actual, cuando Jesús vino, porque este pasaje hace referencia a Jesús, cuando Jesús está en la sinagoga, que dicen los evangelios, y que dice el Espíritu de Jehová me ha ungido, y este día se ha cumplido lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 61. El Espíritu de Jehová me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas y a proclamar el año de la buena voluntad. En el tiempo de Jesús, hasta el tiempo del rapto, será el año de la buena voluntad, porque es el paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, el periodo de gracia. Este es el periodo de gracia, donde hay la oportunidad de entrar nosotros. Si hubiera corrido la semana 69 a la 70 enseguida, el periodo de la iglesia no hubiese existido. El periodo de la iglesia sucede en este tiempo de la buena voluntad. Y el día de venganza del Dios nuestro, y dice a consolar a todos los enlutados, etc. El día de venganza del Dios nuestro, el día de venganza sobre la tierra, qué palabra tan fuerte. Una venganza es dulce, es agradable, es pasiva. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y son palabras muy fuertes. O sea que Dios tendrá un juicio muy fuerte sobre la tierra. Esas imágenes que vimos ahorita cayendo los granizos del tamaño muy grande, cayendo las piedras, las rocas como meteoritos cayendo desde el cielo, eso hace referencia a la gente corriendo,
la gente huyendo, escondiéndose, porque no entienden lo que pasa. Eso es exactamente el tiempo de la venganza, del Dios sobre una tierra desobediente. ¿Por qué las personas prefieren buscar a dioses y no a nuestro Dios? Dioses con D chiquita, porque no les exige nada. Porque una imagen pintada en la pared, una imagen creada con madera, una imagen creada de, ¿cómo se llama?, porcelana, no les exige nada. Ellos se paran, la gente se para enfrente de una estatua y le dice, bendíceme, y haz esto, y haz el otro en mi vida. Y no le pide nada, su alma, una condenación, pero no le exige vivir una vida correctamente. Al alcohólico no le dice, deja de beber. Al hombre mujeriego no le dice, deja de acostarte con otras mujeres. Nadie les exige nada. Por eso la gente prefiere ir y buscar esos dioses que buscar al único Dios. ¿Por qué? Porque Él sí te pide vivir correctamente. Pero no te lo pide porque Él propiamente lo quiera, sino porque es el bien para nuestras vidas. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ustedes cuando se han acercado, y estoy seguro que les ha pasado, a decirle a la gente, Dios no quiere que tú bebas, que tú te drogues, que andes con una y otra mujer, o a los jóvenes. Los jóvenes dicen, esto me gusta, esto me agrada, esto me divierte, y de repente van y van a visitar una iglesia y nadie les exige nada, nadie les pide nada, y luego van y se persignan o van y le rezan a un Dios que no les exige nada, que no les pide nada. Esa es la diferencia de un cristiano, verdadero cristiano, y un hombre que solo vive en idolatría. ¿Vale? Y entonces, acá es propiamente el tiempo donde empieza ya en Apocalipsis 6, lo primero que vamos a empezar a ver. Primer sello, vamos ahí a Apocalipsis 6. Y entonces viene el periodo después de que Jesús toma el librito o el libro, empieza a desatar los sellos, y el tiempo del desate de los sellos es justo el inicio de la tribulación, porque los primeros 3.5 años se habrán cumplido hasta este tiempo. En ese periodo será un periodo de paz dentro de la tierra, donde el anticristo va a gobernar y dar una buena cara, dar un buen rostro. Lo vimos en las 70 semanas de Daniel, 3.5 previos y 3.5 posteriores, donde da inicio la tribulación. Y a partir del rapto, a partir de que sucede el arrebatamiento, inicia el contar de la semana 70 de la profecía de Daniel. Dice ahí en Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Apocalipsis 6:2 dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco, o este primer jinete montado en el caballo blanco, no es Jesús. Muchas personas podrían pensar que por el color blanco no es Jesús, que es Jesús, perdón, pero no lo es. No es Jesús el que monta el caballo blanco. El caballo blanco tiende a dar una confusión, a dar una apariencia de bondad, una apariencia buena, decir, soy una buena persona. Ese es el primer jinete. El primer jinete dentro del primer sello es el anticristo. El primero que se va a posicionar es el anticristo. Dice, ¿por qué solo tiene arco y no tiene consigo una flecha? Justo porque será un trabajo sin violencia en esos primeros 3.5 años. El primer sello comprende ese periodo inicial de 3.5 años de paz. Si ustedes se preguntaban, oye, ¿dónde puedo interpretar, dónde puedo entender los primeros 3.5 años? Dentro del primer sello. Sucede el rapto, viene el primer sello, y el primer sello es el tiempo en el que el anticristo gobernará. Miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, pero no tenía flechas. No venía dispuesto a lanzar una flecha, y le fue dada una corona. ¿Por qué le fue dada una corona? Porque le fue cedida cierta potestad. Le es dada potestad sobre ciertas cosas, y salió venciendo
y para vencer. Es el entrar del anticristo. Oye, ustedes tomen sus propias, ¿cómo se llama? Saquen sus propias conjeturas. El primer sello habla del anticristo. ¿Hoy está el anticristo en la tierra? Podríamos decir, puede estar en la tierra, pero no ha iniciado su ejecución. Oye, ya empezó la ejecución del anticristo. Ahí sí podría decirles no. Hay cosas que están entre líneas en la Biblia y que tenemos que tener mucho cuidado al interpretarlas. Hoy podría decir, tal vez el anticristo ya está, pero no está en ejecución. Vendrá y hay una preparación previa. Hay gente que dice, oye, en Rusia ya hay un anticristo, ya está el anticristo, en tal país o tal persona es el anticristo. Nadie podríamos decirlo. Tiene que suceder el rapto. Hoy empiezan a suceder cosas como, por ejemplo, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que empiezan a buscar un solo gobernante para todo el mundo, una misma forma de gobierno para todo el mundo, un gobierno central para gobernar todo el mundo a causa de las guerras, el dictar solamente un orden gubernamental dentro de la tierra por medio de un solo gobernador, un solo director hacia todos los países, una sola cabeza. Ese puede ser un principio de algo, pero no podríamos decir es él o es esa persona. A raíz de la pandemia empezaron a desatarse muchas cosas y el tiempo se empezó a perfilar hacia los últimos tiempos de lo que habla Mateo también, ¿no? Que ya lo vimos. Segundo sello. Cuando abrí el segundo sello, vi el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El que lo montaba, dice la Biblia, le fue dado poder de quitar de la tierra paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo bermejo, que tiene un aspecto rojizo, habla de sangre, de que habrá mucha sangre en ese tiempo. Pero si se dan cuenta, el juicio no es directamente sobre el hombre. No viene un juicio directamente sobre el hombre, sino, aquí dicen, los hombres se matasen entre ellos mismos. ¿Por qué? Derivado de los diferentes órdenes mundiales y de lo primero que dice, quitar la paz de la tierra, empiezan a surgir guerras y empieza a haber violencia. En el anticristo, un solo gobierno, después viene el siguiente caballo bermejo o el siguiente jinete con el objetivo de quitar la paz de la tierra y ahora sí empezar toda la matanza entre hombres y mujeres unos a otros. Empiezan a matarse entre ellos mismos para este periodo. Siguiente, el tercer sello, dice, cuando abrí el tercer sello oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en mano y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Caballo negro es un sinónimo de hambre, derivado de las guerras, derivado de la falta de paz. Empezará a haber decadencias económicas en ese tiempo. Pregunta importante, ¿para este tiempo estará la iglesia en la tierra? No, para este tiempo ya no está la iglesia, ¿vale? Y la balanza, este punto de la balanza es muy importante porque en aquel tiempo, más o menos cuando se escribió el Apocalipsis, 1 denario era igual a un salario mínimo. Entonces dice acá, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada. Eso quiere decir que los precios de todas las cosas se elevarán tanto que empezará a alcanzar para poco. Con lo poco, con el dinero que se tenga, empezará a alcanzar para poco. Y solo se podrán comprar cosas, muy pocas cosas. Y acá yo les pongo un mensaje, ¿qué pasará con todos los viajes, con las propiedades, con el dinero? Ni todo el dinero, ni todas las cosas que pueda tener una persona le alcanzará para esto. Le alcanzará para sobrevivir, para sobresalir. Y habrá hambruna, por eso hay una balanza. Dice, esta parte habla del hambre que habrá de venir en la tierra, en las personas. Y ya existe hambre. Si hoy en día el mundo, a causa de la desobediencia del hombre, ¿cómo se encuentra? Pues imagínense posteriormente, en este periodo, falta de paz, guerras,
matanzas unos con otros. Yo me imagino como esas películas que suceden donde hay pues algún huracán o terremoto en algún país, o que suceden en películas de ciencia ficción, donde se meten a los supermercados a robarse de todo, se andan peleando por las cosas, matándose unos a otros. Así me lo imagino este periodo, metiéndose ahí al Sam's Club, aquí al Walmart de Tlatelolco, robándose las cosas, saliendo corriendo y otros atropellándose por quitarle la comida que le hace falta a los familiares. Para ese tiempo habrá una gran necesidad, ¿vale? Dice, cuarto caballo. Cuando abrí el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este amarillo es como un amarillo verdoso. Y habla este color de en aquel tiempo cuando la gente moría por pestes. No sé si recuerdan, con mucho respeto lo digo, hacia este tiempo las personas que empezaron a morir por COVID, lo digo con mucho respeto porque no sé si alguien tuvo esa desfortuna, ¿verdad? En un familiar. Pero cuando empezaron a morir las personas por COVID, tenían un color raro en la piel. Uno de los aspectos decían que las personas tenían como un color verdoso, amarillento, raro. Cuando las personas empiezan a tener un problema de, si no mal recuerdo, es la bilirrubina, que es la que le da el tono a nuestra piel, se empiezan a poner amarillos cuando les da hepatitis, igual, ¿no? No es un amarillo de esos como los Simpson, es un amarillo semiverdoso, como de muerte por pestes. Y sucederá que en este tiempo habrá pestes, habrá enfermedades muy fuertes, como las ha habido en la historia de la humanidad. El COVID no será absolutamente nada que ver. La gripe española, todas las pestes, la peste negra, todas las pestes que habrá, ahorita voy a ese punto, que habrá entre ese punto, que habrá en el momento de muerte por todas las pestes, por estas pestes, no tendrá nada que ver con todo lo previo, con todo lo previo. Y dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. El que la cuarta parte de la tierra fuesen matados a espada. Hasta este punto, Dios no ha matado a un hombre, sino se han matado entre sí, y los jinetes se han encargado de turbarlos tanto que se maten entre ellos. Diferentes formas de matar a la humanidad: con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. No sé si han visto esta película de... Hago mucha referencia a las películas porque como que ahí lo ubicamos muy gráfico, ¿no? Muy, muy gráfico. De La Leyenda, creo que se llama, de Will Smith, donde suceden que se empiezan a convertir en zombies y no sé qué. Y empiezan a carecer las personas, pero los animales como que se convierten en algo raro, en fieras. Algo así me imagino yo, ¿no? Como que leones andando por las calles, panteras andando por las calles, y que las personas sean atacadas por estos animales. Pero será tanta la hambre que probablemente los mismos perros, los animales callejeros que conocemos, se puedan rebelar contra el hombre, y entonces ya no existir esa sujeción que hoy puede existir. Si hoy puede atacar un perro a una persona, imagínense por hambre. Por hambre yo creo que una persona sí mata. Yo creo que sí puede llegar a matar por hambre. Yo creo que puede suceder. Y en este tiempo sucederá. Y previo aquí me lanzó una pregunta. Y el que lo montaba tenía el nombre Muerte, y el Hades le seguía. La muerte propiamente es ese aspecto de mortandad, de morir, ¿no? Las muertes. Y sucedía que en el Antiguo Testamento, que habla mucho acerca del Hades, es un término muy judío. Los judíos creían que en el Hades propiamente es donde las almas como que iban a entrar en ese lugar. Unos hablan del seno de Abraham y otros hablan del Hades. La realidad es que la Biblia no especifica o no tipifica específicamente
¿dónde irán los muertos? Sino solo que entran a un sueño de los justos. Vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento hablaban mucho del seno de Abraham, y en el Nuevo Testamento en algunos lugares se ubica el Hades, pero no se tipifica específicamente, ¿no? Entonces, si quisiera una respuesta mucho más profunda, con gusto lo vemos igual por fuera, ¿no? Para no desviar la clase. Se cree que algunos animales podrían estar sueltos para ese periodo, eso puede ser ratas, imagínense ratas ahí por el hambre, no sé, me imagino muchas cosas en ese periodo. Quinto sello, cuando abrió el quinto sello, hasta aquí se acaban los 4 jinetes. Los 4 jinetes del Apocalipsis son básicamente esos, ¿vale? El que habla del anticristo, el que habla de la mortandad, propiamente entre muertos, que se maten unos a otros, la falta de paz o el quitarles la paz, toda la parte del hambre y las pestes. Eso es básicamente los 4 jinetes, como en resumen. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ese es un punto doctrinal muy importante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí habla de los que murieron como mártires en el tiempo de la tribulación. Estos que dice, las almas, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, son los que no negaron su fe. Los que ya ha habido siendo raptada la iglesia, los que la iglesia, por eso lo deja en un sello específicamente, para que se distinga lo importante que es para Dios. Digamos que esta segunda vuelta, ¿no? No habrá coronas para estos, no habrá coronas. Las coronas que vimos en los ancianos que decían que portaban una corona, recordarán lo que mencionaba yo en la clase. ¿Alguien recuerda cómo se le llamaba esa corona? ¿No? A esa corona se le llamaba Stéphanos. Ajá, lo mencionábamos en la clase. Stéphanos. Y esa corona no la portan los mártires. Estos son los hombres y mujeres que en el periodo de la tribulación no negarán su fe. No le habrán dicho a Dios, no habrán dicho en ese momento: prefiero sellarme y decir, yo no creo en Dios y yo creo que Dios no existe. Los que digan en ese momento, yo creo en Dios y confieso mi fe y que Jesús es el único Señor y Salvador, que en ese momento los maten, serán estos, bajo el altar. No dice que están en el cielo, porque dice que los ve bajo el altar. Hasta cuando su Señor santo y verdadero no juzga, hasta cuando, perdón, no juzgas y vengas nuestra sangre, porque todavía no han de entrar. Dice, esperen un poco más hasta que se complete el número de sus consiervos. Hay un número que se tiene que completar, un número de personas que Dios sabe que van a entrar propiamente en el tiempo de la gran tribulación. Para este tiempo, la iglesia está en otro rollo, ¿eh? La iglesia está adorando, la iglesia está metida con el rey. Sexto sello, miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Por ejemplo, ahorita el que veíamos o lo que veíamos dentro del video de la película, ¿verdad? Y el sol se puso como negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Es decir, como meteoritos. Imagínense así una lluvia de meteoritos ¡pah! ¡Pah! Sobre la tierra, azotando toda la tierra, pero de verdad tienen que imaginarse ese momento. Un terremoto muy fuerte. Por ejemplo, hace poco, cuando fue la pandemia, que hubo un temblor fuerte, decían, ya no sabía si cuidarme del terremoto o con el cubrebocas de que me fueran a contagiar, porque estaba la pandemia y estaba el sismo a todo lo que daba. Aquí sucederá lo mismo.
Imagínense un terremoto y de repente toda la gente saliendo de sus casas en la calle con todo lo que ya habrá pasado previamente y de repente del cielo cayendo, ¡pa! Y la gente corriendo a donde quiere esconderse. Eso es lo que buscará la gente, esconderse. Por eso dice Isaías, a mí me simbra mucho lo que dice, la venganza de Dios. Si Dios es bueno, si Dios nos ama, pero Dios no ama el pecado. Está completamente en contra. Me encanta esa definición que usamos mucho en la facultad acerca de el pecado es todo lo que ofende el carácter santo de Dios. Y la humanidad se ha encargado de ofender mucho a Dios. Nos hemos encargado de ofender demasiado, demasiado a Dios. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Imagínense, yo no sé si alguna vez han estado en un árbol que dé fruto, cualquier tipo de fruto, y que de repente se empiecen a caer. A mí me ha tocado estar en lugares donde hay muchas palmeras y de repente ver que se empiezan a caer cocos. De verdad da mucho miedo y corres a resguardarte a algún lugar. Yo viví un tiempo de niño en la casa de mis abuelos en Acapulco y íbamos a visitar a unos amigos y cuidaban un terreno lleno de palmeras. Y así llegábamos y teníamos que correr porque en cuanto veíamos que caía un coco, seguramente empezaban a caer otros y todos corrían a resguardarse a la casa porque da miedo. Así me lo imagino aquí porque dice tal cual, ¿verdad? Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Un sismo impresionante, impresionante. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, ¿qué dice? Se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes dice Apocalipsis! La gente diciendo en ese momento todo lo que vio Juan. Imagínense lo que Dios le permitió ver a Juan. La gente diciendo, corriendo, escondiéndose en todo lugar. Aquí, tal vez aquí, porque los montes nos cubran, porque ¿quién podrá cubrirnos de la ira de Dios sobre nosotros? Que la Biblia dice que todo, al menos todos, una vez en la vida, habrán oído de su palabra, habrán oído de su existencia, porque Dios es justo y Dios es bueno. Los 144,000, la Biblia, creo que vamos con un poquito de tiempo. 10 minutos más, voy a extender un poquito más la clase, 10 minutos más. Dice Apocalipsis 7, y ese sí lo voy a leer. Punto doctrinal importante, y ya ustedes pasaron por apologética, y apologética habla de las diferentes doctrinas y sectas que hay alrededor del mundo. Y hay una secta específicamente, una doctrina que se basa en estos versículos. A ver si ustedes lo ubican y ahorita me dicen cuál es. Después de esto vi a cuatro ángeles, Apocalipsis 7, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, y especifica
de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, y de la tribu de Benjamín, 12,000, hasta que hayan sido sellados en sus frentes. Dios eligió a 144,000 hombres de linaje puro, de linaje judío, de linaje que sí son judíos. Nosotros somos Mexican boys y Mexican girls, nosotros no somos judíos. No podríamos decir, no, yo soy parte de los 144,000. A ver, ¿eres de la tribu de Judá? No, yo soy de la tribu de los Zaragoza. Pues sí, no soy de otra. O mi hermana Cari de la tribu de los Hernández, o mi hermano la familia Santoyo, ellos sí son de la tribu de los Santoyo, todos los conocemos como la tribu de los Santoyo, pero no somos de la tribu de Rubén. No podría yo decir, no, yo soy de los 144,000 y Dios me ha elegido y no sé qué. No, porque solo son hombres apartados. Y el objetivo de estos hombres es que ellos reconocen a Jesús. Y al haber reconocido a Jesús, tienen un lugar apartado especial. Más adelante en Apocalipsis habla de ellos, que son levantados, que son quitados después de cumplir el tiempo de haber predicado el evangelio, estos 144,000. Imagínense, 144,000 judíos de estas 12 tribus, hablando de Jesús en este tiempo de la tribulación, predicando el evangelio, y no les pasará absolutamente nada, aún de todas las cosas que estarán sucediendo. Y habla la Biblia de un cántico que elevan después estos 144,000, reconociendo que Jesús es el Señor. Y ellos sí tendrán, y ya tienen un lugar apartado específicamente. Acá un punto importante histórico que les menciono es que no aparece Dan y no aparece Efraín. Dan, o la tribu de Dan, derivado de su idolatría, y Efraín, derivado de la obediencia. Ya hemos estudiado anteriormente con el Paz Yona las diferentes tribus, y retoma a Leví y a José. Aquí sí entran Leví y José, que son de los primeros y los principales, ¿vale? Esos son los 144,000. ¿Cuál es la doctrina o la secta que habla de que ellos son los 144,000? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Quién dice yo? Son los testigos de Jehová. Exacto, los testigos de Jehová. Ellos dicen, nosotros somos parte de los 144,000. Por eso yo lo mencionaba, ¿verdad? Nosotros somos mexicanos. Nosotros somos mexicanos, bueno, a menos de que alguien me diga, yo soy europeo, no sé, ¿verdad? Creo que todos somos mexicanos. O alguien es así como de otro país, ¿no, verdad? ¿No? ¿No? Todos somos mexicanos. Hermana Martita, tampoco. El Rulo, ¿no? JC, tampoco. Perfecto. Todos somos mexicanos. Entonces, todos como mexicanos. No me tocó. Todos somos mexicanos, algunos de otras entidades, pero dentro del país, ¿verdad? Y seguimos, Apocalipsis 7, del 9 al 17, y ahí sí viene ya después tipificada la figura de las personas o las almas de los que portan las vestiduras de ropas blancas. Después dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Y con qué? Con palmas en las manos. ¿Qué tenían los ancianos? Coronas. Los mártires, que son estos que tipifica la multitud vestida de ropas blancas, por eso se pueden confundir, porque dicen, los ancianos vestían de ropas blancas, una ropa de lino, fino, resplandeciente, hasta hay un canto así, y la multitud de ropas blancas son diferentes. Hay una diferencia. Para todos somos iguales, para Dios todos somos iguales. Altos, chaparritos, flacos, gorditos, ojones, con ojos rasgados, nariz ancha, nariz delgada, nariz operada, nariz no operada, con labios y labios. Todos somos iguales. Con barba, sin barba, altos, pequeños. Todos somos iguales ante Dios. Todos. Todos somos iguales.
Los del oriente, los del norte, los del sur, los del centro, todos somos iguales delante de Dios. Pero derivado de su trabajo, de su fe, de el haber aplicado Santiago, el libro de Santiago en sus vidas, es decir, la palabra no solamente tiene que ser escuchada, sino tiene que ser viva y eficaz, tiene que ejecutarse en las vidas de cada uno de nosotros, habrá un reconocimiento. Para aquellos que nunca negaron a Jesús y nunca lo negarán, entrarán como como la iglesia, como la primicia, como los primeros, y entrarán al reino de los cielos. Y dice que para ellos habrá coronas, ya lo vimos en la figura de los 24 ancianos. Y luego, en la tribulación, habrá la oportunidad de que hombres y mujeres se arrepientan de su vida incorrecta, del pecado que vivieron, que no nieguen su fe y que puedan entrar, pero para ello habrán de morir como mártires. Esos son los que entran como la multitud vestida de ropas blancas, pero ya no tienen coronas. Oye, si alguna vez fui y prediqué en un estadio y se convirtieron 100 millones de personas, pero no entré como iglesia, es una coronita al menos, ¿no? Una chiquitita, no habrá, porque dice que tienen palmas en gratitud, palmas en gratitud a Dios, dándole la honra, dándole la gloria, dándole la alabanza. Y dice, y le dije, Juan, y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque solo por Jesús hay camino a la eternidad. Y él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ahí entra un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, y ahora sí, el séptimo sello básicamente es Apocalipsis 8, solo voy a leer la primera parte. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, un silencio. Imagínense después de todos traer una fiesta, la iglesia traer una party allá arriba, así alabando, adorando al maestro, adorando a Jesús, todos así como de, ¿qué onda Jesús? Llegamos, Raúl, JC, llegamos, mi hermana Jackie, estamos aquí, todo Resta Centro está aquí, la banda así exacto, todos celebrando, y de repente un silencio enmudeció todo, un silencio. Dice la Biblia que se hizo un silencio como de 30 minutos, como de media hora, como de un tiempo en silencio. Todo callado, todo callado. Imagínense todos así volteamos a ver de, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? En el campamento de jóvenes tenemos una señal que era así como esa que tomamos a referencia de los sismos, de que levantan la mano con un puño haciendo símbolo a que guardemos silencio. Y yo volteaba a ver de repente los chicos que como que no ubicaban y seguían en su relajo, y entonces, no, sí, que no sé qué, y todos callados y viéndolos. Y al final ellos así como de, ay, perdón, sigo hablando. y así me imagino en el cielo todos, ¿no? Así todos con la mano arriba, así de ya, silencio. Y de repente unos desubicados, un silencio de 30 minutos, en el que tal vez nadie entenderá. Y dice la Biblia, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios un humo de incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Otra vez. Y ahí empieza nuevamente otro camino de juicio. Las 7 trompetas, 7 sellos, el periodo de la predicación del evangelio por medio de los 144,000, para que todavía muchos alcanzaran a entrar como los mártires, pero ahora sí ya viene el periodo de las trompetas. Otro juicio que propiamente pues veremos ya la siguiente clase. Esperaría yo al menos alcanzar a ver en nuestra última clase, si tenemos la oportunidad, voy a ver cómo está la agenda,
Si no, les grabo la clase y se las envío, porque no sé si se va a suspender la facultad la siguiente semana, porque es el Congreso de Matrimonios. Entonces, si llegara a suspenderse, yo voy a hacer la clase y se las voy a enviar, porque sí me interesa que tengamos al menos este resumen de Apocalipsis, que veamos las 7 trompetas, que veamos las 7 copas de ira y el cierre de Apocalipsis. Básicamente eso es como la vista general de todo Apocalipsis. Bien, no sé si tienen alguna duda o algún comentario hasta este momento. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo muy claro? ¿Sí? Apocalipsis es muy sencillo, ¿verdad? Es mucho más sencillo a veces de lo que imaginamos. Solo es sentarnos a estudiarlo, a decir, mira, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Pero creo que así en grupo y en equipo es mucho más fácil de poderlo entender. Y es básicamente lo que tenemos que conocer. Obviamente hay oportunidad de ustedes ya más adelante, si Dios lo pone en su corazón, de meterse a estudiarlo más a profundidad, en tiempos, mucho más figuras, en relaciones, como lo hemos visto. Si se dan cuenta, muchas cosas venían en los profetas que vimos previamente y ahora Dios, como lo ha mostrado en la vida del apóstol Juan. ¿Vale? Bien, pues si no hay dudas, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y recordarles que es importante que hoy oren por la selección mexicana que tiene que ganar. Bien, vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Dios, te damos gracias, Padre, porque nos permite sentarnos a tu mesa, Señor, poder disfrutar de tu palabra, poder saborear, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por tomarte el tiempo y enseñarnos. Gracias, Señor, porque no solo nos dejaste las líneas escritas, sino te tomas el tiempo para sentarnos y explicarnos a detalle lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que Apocalipsis, que escatología, se quede guardado en nuestros corazones y que podamos, Señor, tener hambre de estudiar más y más y más de lo que dejaste escrito en nosotros. Sería, Señor, casi que imposible ver en un mes Apocalipsis. Tendríamos que llevar un estudio, Señor, de mucho más tiempo para verlo a detalle. Pero lo que tú nos has enseñado lo guardaremos en nuestro corazón para compartirlo con otros. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, guárdalos, cuídalos. Acompáñalos a donde quiera que ellos vayan, Señor, y permite que permanezcan firmes al cierre, Señor, de un sueño, de un anhelo, de un proyecto de 3 años que está por terminar. Damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, que Dios los bendiga, reciban un fuerte abrazo, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos primero.